Saludos cordiales, estimados maestrandos, esperando que cuando estén viendo este video se encuentren bien. Quiero comentarles que este video lo hice con la intención de ser un preámbulo a la lectura de la unidad 3, que versa sobre los principales modelos curriculares. Hay muchos otros modelos y hay muchos otros teóricos del currículum, pero destaco yo a estos 5 modelos que están en la lectura y que son los más significativos o los que se han utilizado más, o también en cuestiones históricas e innovadores por la naturaleza de su propuesta. Estos teóricos generan modelos curriculares, es decir, pasos a seguir para hacer un modelo curricular, pero sus pasos o los pasos que realizan no son los mismos y las intenciones o los objetivos pues evidentemente tampoco, porque tienen una percepción del currículum. Como lo hemos visto, hay diversas concepciones y en unas permean más efectos de las preocupaciones socioeconómicas, de cómo quiere el Estado que sean desarrollados los estudiantes y otros elementos que vimos en la unidad pasada. Sin más, iniciamos para hacerlo breve y conciso. Voy a presentarles a grosso modo los 5 modelos curriculares. Bien, comenzamos por comentar que el siglo XX va a generar propuestas de desarrollo de programas escolares que tienen como fin alcanzar la eficiencia mayor de los sistemas educativos. Estas propuestas parten de las premisas de que debe de permear la productividad, la eficiencia, y que los sistemas de gobierno tienen que buscar que sus secretarías, sus dependencias también sean eficientes y eficaces. Entonces nace así la idea de hacer un currículum que contemple la educación como un factor de obligación para todos, un derecho también, pero que tenga elementos acordes a las necesidades que se van presentando. En este primer bloque se van a presentar a Ralph Taylor y Aida Taba como los pioneros de la formación del currículum. Posteriormente, Robert Mager va a presentar una propuesta instruccional de cómo se hace un currículum, pero no resalta tanto como un teórico del currículum, sino como un parteaguas entre lo que eran los teóricos del currículum en la época, digamos, conductista y de positivista, y los teóricos del segundo bloque, que vienen a verse lo más reciente, que son los teóricos del reduccionismo, del pensamiento tecnocrático, pero también los teóricos que critican el currículum como se hacía y que consideran que debe de haber elementos sustanciales para la formación de un currículum vigente. Bien, vamos entonces a comenzar con los modelos educativos, y el primero que resalta es el de vamos viendo este mapa conceptual que les hice. Vamos a ver los 5 modelos. El primero es el de Tyler, que sugiere o se centra en el propósito de aprendizaje. Vamos a ver a Aida Taba, y ella se basa en el diagnóstico de necesidades para generar un currículum. Glassman y de Ibarrola van a generar una formulación de objetivos, que es lo primordial para la formulación de su currículum. Stephen Kemmis va a estudiar la naturaleza del currículum y va a hacer la crítica del currículum. Y la propuesta de Stenhouse es analizar el objetivo conductual. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos que ahorita decimos de qué trata. Bien, el modelo de Tyler. Para Tyler, el currículum lo componen las experiencias de aprendizaje. Ojo aquí, vamos viendo cómo conciben también los autores su concepto de educación. De experiencias de aprendizaje planificadas y dirigidas por la escuela en orden a conseguir los objetivos educativos tan anhelados. Tyler propone 7 pasos para evaluar un programa, un currículum también, para incluso hacerlo. Primero, debes establecer metas y objetivos abarcadores. Ya que los tienes, vas a, como segundo paso, clarificar los objetivos, que queden más claros, más definidos, más concretos. El tercer paso es definir los objetivos en términos conductuales. Ojo aquí. Identificar situaciones donde el logro de los objetivos se pudiera demostrar.
Recordemos que Tyler está en una época donde todavía permea el positivismo y todo es medible y todo es cuantitativo, y si no es así, entonces no tiene certeza científica y por lo tanto no trasciende pues, como una teoría. Desarrollar y seleccionar técnicas de medición, coleccionar datos de la ejecución de los estudiantes y comparar los datos con los objetivos formulados conductualmente. Con estos pasos, Tyler propone que se genere un currículum y estos pasos también tienen como propósito contestar a la pregunta: ¿se están consiguiendo los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, pues entonces dejamos el modelo como se encuentra. De lo contrario, bueno, vamos a hacer una acción correctiva en donde estuvimos mal para cambiar contenidos del currículum. Tyler define educación como cambio de conducta. Ojo con lo que les decía de la concepción de los teóricos sobre la educación. Para Tyler, la educación es cambiar la conducta de los niños. Entonces, para él, la evaluación va a consistir en medir el logro de conducta que ha cambiado en el niño y estos cambios que van ocurriendo de acuerdo con los objetivos del programa que se está siendo evaluado. Y esto va a implicar tres cosas: metas y objetivos definidos. Por consecuencia, la instrucción trae unos cambios en los estudiantes y la evaluación determina si los cambios deseados han ocurrido o no. El currículum aparece así para Tyler como un conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que deben dar lugar a la creación de experiencias apropiadas que tengan efectos acumulativos evaluables, con la finalidad de que puedan mantenerse en el sistema en una revisión constante para operar en él las futuras reacomodaciones. Es decir, incluso el modelo de Tyler puede ser aplicado ahora, no porque sea antiguo significa que no sea vigente o que no se pueda utilizar, pero para él es el objetivo lo primordial, y sobre el objetivo vas a trabajar los contenidos del currículum o qué contenidos debe de tener el currículum. Así vas permeando los que considera importantes y vas quitando los que no, y vas adoptando los nuevos que sí van a permear en el cambio de la conducta de tus estudiantes. Bastante conductual. El modelo de Hilda Taba va a cambiar los pasos de Tyler, e incluso así como bofetada con guante blanco le va a decir: no pienses en los objetivos, son personas. Entonces, para Hilda Taba, el desarrollo de la teoría está afincado en la investigación de demandas y de requisitos de la cultura y de la sociedad, tanto para lo presente como para lo futuro. Los 7 pasos que propone Hilda Taba no son muy diferentes de los de Tyler, pero fíjense cómo va a empezar Taba. Primero debes de comenzar por un diagnóstico de necesidades, es decir, ¿qué necesita tu población para poder darles los contenidos que ayuden a resarcir sus necesidades? Entonces, para Hilda Taba dice: no objetivos, no, ¿cómo vas a empezar con objetivos? Comienza primero por ver cuáles son las necesidades que tiene tu población. Realiza un diagnóstico. Ahora, ya tienes el diagnóstico, formula los objetivos y selecciona los contenidos para que el tercer paso sea la organización de sus contenidos. Se centra más en lo pedagógico aquí, la selección de actividades de aprendizaje, es decir, que veas qué actividades van a hacer que aprendan los estudiantes sobre los contenidos que organizaste, la organización de actividades del aprendizaje, la determinación de lo que se va a evaluar y las formas de realizar la evaluación. A diferencia de Tyler, Taba es más pedagógica en ese sentido, no es tan administrativa con la cuestión del currículum, y para ella el programa escolar su concepción es de un plan de aprendizaje, por lo que considera ella que se debe representar una totalidad orgánica y no tener una estructura fragmentaria. Se puede considerar que el planteamiento de Hilda Taba es una continuación de las elaboraciones inicialmente formuladas por Tyler, aunque también se está obligado a reconocer que el desarrollo de la perspectiva curricular de esta autora constituye un significativo avance,
por la pluralidad de enfoques conceptuales que recupera de sus planteamientos y la articulación que en los hechos hace entre teoría y propuesta curricular. Y hasta aquí en términos muy generales con TABA. Llega Robert Mayer. Mayer es pionero en el nuevo enfoque de diseño instruccional. Para él, la cuestión del currículum él no afecta mucho a la teoría curricular, pero sí hace una aportación que va a simbrar y va a marcar un periodo nuevo en la cuestión de hacer un currículum. Y esto es que para Mayer el proceso se va a industrializar, se va a generar un modelo de instrucción. Y se habla mucho del término de instrucción porque para él todo van a ser manuales, pasos a seguir, y si no lo sigues, entonces no va a funcionar. O sea, tienes que seguir los pasos en ese sentido. Vamos leyendo su párrafo para que se explique mejor. Mayer fue pionero en un nuevo enfoque del diseño instruccional que implicó el establecimiento de objetivos para la instrucción. Esto tuvo tal impacto en ediciones posteriores como preparación de objetivos instruccionales se convirtió, podría decirse, en el manual para preparar instrucción debido a sus pasos claramente delineados de cómo definir objetivos. Él va a revolucionar tanto los métodos instruccionales de las escuelas, tanto que impacta en California, y va a solicitar a los maestros que escriban qué es lo que quieren que sus estudiantes logren, y él va a elaborar manuales instruccionales para que se realicen de esa manera. La instrucción de criterio referenciado, esa es la propuesta de Mayer, se basa en el uso de objetivos de instrucción para impulsar la instrucción. Los objetivos de instrucción efectivos deben tener 3 componentes. Rendimiento. Identifica específicamente lo que el alumno debería poder hacer después de la instrucción. Condición. Identifica las condiciones bajo las cuales se producirá la actuación. Criterio. Describe qué tan bien debe desempeñarse el alumno para ser aceptable. La instrucción de criterio referenciado se divide en 4 etapas. Análisis de metas y tareas, en donde se identifican las competencias específicas que se necesitan. Objetivos de desempeño. El criterio proporciona resultados claros y establece cómo se valoran. Propuesta de criterio de referencia. La evaluación real que se utilizará para probar si los objetivos de desempeño se llevaron a cabo según el estándar requerido. Módulos de aprendizaje. Implica el desarrollo de los módulos reales que se utilizarán en la capacitación e instrucción. Este marco de instrucción está diseñado de tal manera que se espera que los estudiantes obtengan dominio en los módulos específicos, evaluándose a sí mismos utilizando herramientas de evaluación integradas en el programa. Y en términos muy concretos, con la teoría de la propuesta de Mayer, se crea la educación autosustentable, es decir, en la que el alumno se evalúa a sí mismo, realiza las actividades conforme manuales instructivos, tales para generar o provocar conocimiento. Y posterior a él, nos vamos a centrar ahora en modelos curriculares que ya critican la formación, digamos, de los ciudadanos como si fueran a ser todos obreros o muy centrada en las cuestiones o intereses del Estado, y empiezan a permearse modelos que se preocupan más por las actitudes, aptitudes, vínculos sociales, que son más humanistas. El modelo de Raquel Glassman y de María de Ibarrola se centra mucho en los objetivos. Para ellas, hacer un currículum es centrarse en los objetivos, muy diferente a los de Tyler. Vamos a ver. El modelo que proponen estas autoras se divide en 4 etapas. La primera etapa es determinación de los objetivos generales del plan de estudios. Ya que los tienes, la operacionalización de los objetivos generales, y estos se dividen en 2 subetapas. Vas a hacer un desglosamiento de los objetivos generales en objetivos específicos, y estos van a constituir el nivel último del plan de estudios. Y vas a agrupar los objetivos específicos en conjuntos, los cuales constituirán los objetivos intermedios del aprendizaje. Esos objetivos son los propios cursos.
La tercera etapa, de la propuesta es la estructuración de los objetivos intermedios, que incluye las siguientes subetapas: la jerarquización de los objetivos intermedios, el ordenamiento de los objetivos, la determinación de metas de capacitación gradual. Y su última etapa, la cuarta, es la evaluación del plan de estudios, y esto va a incluir la evaluación del plan vigente, la evaluación del proceso del diseño y la evaluación del nuevo plan, si se va a hacer una reforma de ese plan. De acuerdo con ellas, con estas autoras, esta metodología se hace hincapié en los planes de estudio que se elaboran de forma verificable, sistemática y continua. Van a ser verificables no en función de opiniones o intereses particulares, sino con base en una fundamentación. Van a ser sistemáticos por el hecho de que se considera que cada decisión afecta al plan en su totalidad. Y va a ser continua porque asume la posibilidad de evaluar un plan de estudios con tiempo indefinido, pues de ser así, no se respondería a las necesidades sociales e individuales. Hasta ahí el modelo de Glassman y de Ibarrola. El modelo de Stephen Kemmis, que me gusta mucho, es uno de mis favoritos, se centra mucho en la naturaleza de la teoría del currículo y va a ser una crítica al currículo. El problema central de la teoría curricular es ofrecer la forma de comprender un doble problema. Para Stephen Kemmis había un doble problema. Por un lado, la relación entre la teoría y la práctica, y por el otro, entre la sociedad y la educación. Para él, ambos aspectos adoptaban formas concretas y peculiares en cada contexto social y en cada momento histórico. Pero, ¿qué es esto de la naturaleza de la teoría del currículum? La teoría del currículum se ha ido definiendo como una teorización ahistórica que le lleva en muchas ocasiones a reproducir modelos fuera del contexto real del tiempo y que repercuten en las ideas que lo fundamentan, con la función de buscar las buenas prácticas y los buenos profesores para así poder obtener buenos resultados educativos. La teoría crítica del currículum que plantea Kemmis es la siguiente. Al interior del Estado industrial, el auge de la educación de masas provoca que los teóricos de la educación desatiendan o dejen de preocuparse por la relación que hay entre la sociedad y la educación y se preocupen más por lo que quiere el gobierno y los empresarios, que es capacitación. Esto da como resultado que se dé más atención a la escolarización y al Estado, pues el sistema industrial exige una cantidad mayor de mano de obra. En ese sentido, tales ideas o problemas se intentan extirpar desde la teoría crítica del currículum y como base del razonamiento dialéctico se procuran explicar los procesos sociales y educativos existentes. Él considera que los pasos para generar un currículum tienen que ser vertirse en esto, ¿no? En explicar los dualismos y de cómo estos limitan la comprensión del sujeto. Expone cómo las oposiciones llevan a la contradicción, manifiesta la forma en que estas ideas se interrelacionan, expone cómo la interacción constituye y construye patrones y consecuencias. Si bien Kemmis no tiene pasos a seguir para hacer un currículum, sí hace esta crítica del currículum y dice que no debe de centrarse nada más en estos elementos, sino que debes de preocuparte en la relación que existe entre teoría y práctica y también entre la sociedad y la educación. El modelo de Stenhouse también me gusta, es muy bueno porque le da un papel muy fundamental al docente. Él habla del objetivo conductual. Stenhouse concibe al currículum como un campo de comunicación de la teoría con la práctica, relación en la que el profesor es un activo investigador. La visión de Stenhouse plantea al currículum como un proyecto cultural y parte de esta visión para analizar cómo se convierte en cultura real para profesores y alumnos, incorporando la especificidad de la relación teoría-práctica en la enseñanza como una parte de la propia comunicación cultural entre los sistemas educativos y en las aulas. El objetivo del currículum y el desarrollo del profesor deben ir unidos. El modelo curricular que propone Stenhouse está basado en un proceso de comprender ciertos elementos básicos. Él considera el respeto a la naturaleza del conocimiento y la metodología, la consideración con el proceso de aprendizaje
y el enfoque coherente al proceso de enseñanza. Aquí concluimos a grosso modo los modelos. Ustedes en la lectura van a ver más elaborados o más desplegados estos modelos curriculares, pero lo importante aquí es que sepan que estos modelos van a permear, van a significar mucho, y bueno, sobre ellos vamos a hacer esta actividad. La actividad consiste en lo siguiente: realizar un esquema que contenga los principales modelos curriculares de la lectura. Para ello vas a utilizar 3 aplicaciones. Una de las 3: Geniali, Canva o presentaciones de Google. Recuerda revisar la rúbrica para que sepas qué elementos se van a considerar en la evaluación. Se trata de un producto que combine imágenes y texto en equilibrio. Es decir, que las imágenes estén relacionadas con el texto y que no haya más imágenes y poco texto, o mucho texto y pocas imágenes. El texto debe ser concreto, pero por ello no debe debilitar tu argumento. Y tampoco debe ser mucho texto que nos diga algo que pudo haber sido concretado. Aquí depende mucho de tu imaginación y talento para acomodar la información y las imágenes. No olviden reservar una diapositiva como portada con los elementos de identificación del centro universitario, de la maestría, datos de la asignatura, datos de maestrando, datos del asesor, y agregan al final también la referencia bibliográfica. Pues fue un honor haber estado compartiendo con ustedes en este video. Si tienen alguna duda, no duden, llámenme o mándenme un mensaje de WhatsApp, ya saben mi número. Estaré encantado de estar recibiendo sus llamados. Que pasen un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.